y el tuyo es una... Es un placer estar con vosotros hoy con el Congreso de PMI. La verdad que yo he tenido mucho contacto con todo lo que tiene que ver con PMI hace muchos años y sí que es verdad que en un momento de mi vida pues esos caminos se separaron un poco, porque al final yo venía del mundo del desarrollo de software y veíamos que el PMI no era capaz de evolucionar al ritmo que demandaba el nuestro software, que lo comentaba antes Elías, ¿no? Entonces hoy voy a hablaros de cómo estamos viendo desde el punto de la consultoría ese rol de Project Manager y cómo está funcionando. Y el Congreso de hoy nos lanzaba un gran reto, que era piensa como un CEO, ejecuta como un PM. Y yo quiero que empecemos por ahí, ¿no? Quiero que pensemos, que nos pongamos en la visión de un CEO y nos hagamos la pregunta, ¿cómo piensa realmente un CEO? ¿Qué le quita el sueño? ¿Qué problemas tiene? ¿Cómo ve el mundo a través de sus ojos? ¿Vale? Y entonces quiero que miréis esta imagen. Muchos de vosotros recordaréis este gran proyecto, 62.000 metros cuadrados en Coruña, el mayor centro comercial de Galicia, más de 160 millones de euros de inversión, un proyectazo, como decía antes también, creo que era Antonio, ¿no? Se cortaron las cintas, se hizo una fiesta, se cortaron globos, vinieron las autoridades. El problema es que nadie fue a comprar. Vale. El problema es que 6 años después, lo que fue un éxito como proyecto, pues fue un grandísimo fracaso como negocio. Y yo me pongo en la cabeza del CEO y probablemente, viendo el proyecto hacia atrás, incluso el proyecto no haya sido un éxito. Y me pongo también en la gente que construyó eso, con sus horas extra, tirando cables, todo el día, currando, para que después, 6 años después, el proyecto no tenga continuidad, ¿no? Entonces, aquí me gustaría daros una clave, ¿no? Que es que el valor definitivo de un proyecto, o sea, que el valor es el indicador definitivo de un proyecto. Eso tiene que ser así. Y además, ese valor puede ser adquirido a lo largo de la vida del proyecto, justo cuando se tenga el proyecto o después del proyecto. Y esta recomendación, que yo estoy aquí, lo que me agrada y lo que realmente me llena de orgullo es que PMBOK lo he sacado en su última guía, ¿no? Porque ya os digo, hace más de 10 años yo era formador de la gente que se sacaba la certificación PMI y poníamos mucho foco en la ejecución, mucho foco en la entrega, mucho foco en controlar el alcance, el tiempo, el coste. Cuando reconocemos que el valor está después de entregar los proyectos, pues ahí es donde se produce el verdadero cambio, ¿no? Me hace gracia también cuando dice, no sé si fue cuando presentaron a María o a Miguel, que decían su mayor proyecto es ser madre. El proyecto sería los 9 meses, pero el proyecto realmente, cuando a los 9 meses, cuando realmente nace niños, cuando empieza el verdadero reto, ¿no? Y eso no es un proyecto, porque no acaba, es un producto, es esa mentalidad de producto de la que hoy me gustaría hablaros, ¿vale? Por eso si me pongo la mentalidad de un CEO, en todo proyecto yo diría siempre, ¿no? No celebremos contra las cintas y después nadie quiere entrar por la puerta. Y esto lo estamos viendo todos los días en proyectos. Comentaba Antonio también que el 70% de los proyectos fracasan, el 99% de los grandísimos proyectos fracasan. Entonces, muchas veces no hay que celebrar el fin de los proyectos, porque los proyectos son el principio de algo, el principio de que tiene que dejar la organización en un lugar diferente, que tiene que construir un producto o servicio que lo va a hacer competitivo dentro del mercado. Ese es realmente el éxito de un proyecto, ¿vale? Entonces, como rol como Project Manager, yo diría, un Project Manager sin esa mentalidad de producto, y ahora veremos cuáles son esos tips que me gustaría que os llevaseis, ese Project Manager sin mentalidad de producto, pues, en la mayoría de los casos realizará ejecuciones perfectas de proyectos que a nadie le importa. Bueno, es duro, pero muchas veces es así. ¿Cuántos proyectos no acaban en un cajón? Vale. Y por otro lado, que es la parte positiva de vuestro rol, y del rol que tenemos, la parte de liderazgo y gestión de proyectos, es que un producto, una visión de producto o un CEO sin una capacidad de gestión por debajo es muy difícil que os haga realidad. Esta es la parte de donde no es una lucha entre producto y proyecto, sino es una sinergia de cómo podemos realmente hacer proyectos que generen productos de impacto, servicios de impacto y negocios de impacto. Vale. Entonces, lo que me gustaría que llevaseis hoy, he estructurado para que realmente diga, oye, quiero que se lleven cosas, quiero que mañana
esa mentalidad de producto en algún punto de su día a día sepan reconocerlo, ¿no? Así que os he traído 9, digamos, aprendizajes que esa mentalidad de producto deberíais todos interiorizar en vuestro rol como project manager. ¿Vale? Y son aprendizajes que estamos viendo como tendencia desde el punto de vista de la consultoría. Sí que es verdad que esto de la mentalidad de producto, realizaciones orientadas al producto, modelos cooperativos de producto, hemos visto que hay una tendencia enorme en Estados Unidos. Todas las organizaciones, casi todas son organizaciones orientadas a producto y modelos cooperativos de producto. En el norte de Europa está empezando, lleva tiempo, pero en España vamos a la cola de todo esto, ¿no? Me hizo especial ilusión cuando María comentaba que nosotros estábamos trabajando con el modelo creativo de producto plataforma, porque es el lenguaje que nosotros como consultores estamos viendo a las empresas y no nos hacen ni caso. Entonces, realmente me gusta que realmente hay una tendencia ahí que creemos que va a llegar y que si nos anticipamos nuestro rol se convertirá en un rol muchísimo más estratégico. Vale. Primer aprendizaje, obsesionarte con el valor, no con el plan. Yo creo que esto se ha hablado muchísimo a lo largo del día de hoy, que en un mundo complejo, cambiante, los planes duran lo mismo que tardas en hacerlo. ¿Vale? O sea, lo mismo que muchísimo menos de lo que tardas en hacerlo, ¿no? Y que esos planes que pueden marcar el camino, que pueden marcar la guía, es mucho más seguir el plan de objetivos o el plan de qué se espera de este proyecto que no el propio plan de ejecución de ese proyecto, ¿no? Eso es la clave, ¿no? Buscando ejemplos, ¿no?, de esto para preparar la ponencia, me ponían el ejemplo de, por ejemplo, de Slack. No sé si conocéis Slack. Pues Slack era un videojuego, pero se dieron cuenta de que sus usuarios, el sistema que tenían de comunicación entre la gente que jugaba el videojuego era realmente lo que aportaba valor a los usuarios. De hecho, la gente se conectaba al videojuego y después para hablar y no jugaba al videojuego. Y con esa aportación de valor siguieron pivotando su sistema de comunicación y ahora es una empresa valorada en más de 25.000 millones, uno de los líderes de la comunicación, ¿no? O me salía también el ejemplo de Avon, no sé si conocéis el tema de cosméticos. Pues Avon empezó vendiendo libros y daba de regalo una muestra de un perfume. Cuando se dio cuenta que su gente preguntaba más por los perfumes que por los libros, dijo, ostras, pues cambiar mi plan, ¿no? Y voy a ir al valor que me piden mis usuarios. Y así pivotó hasta crear la marca. ¿Vale? Por eso creemos que en este punto es tan importante tener esa mentalidad. Segundo aprendizaje, el éxito ya no es entregar, es impactar. ¿Vale? De nada sirve los checks de hecho, si ese hecho no impacta en lo que fue creado, lo que fue pensado ese proyecto, ¿no? Realmente en la parte de los negocios, en la parte del usuario, ¿no? Cualquier negocio, su único objetivo es tener un cliente satisfecho. Eso lo decía Peter Drucker y es totalmente real, ¿no? Airbnb, por ejemplo, me gusta el ejemplo, llegó un momento que tenía tal volumen de proyectos que tenía que priorizarlos de alguna manera. Y decidió priorizarlos por cuáles nos hacen aumentar el número de habitaciones reservadas. Si no eras capaz de ligar tu proyecto con el número de habitaciones reservadas, probablemente tu proyecto fuera despriorizado. Hoy por la mañana, justo mirando LinkedIn, revisando LinkedIn, veía un mensaje del CTO de Mercadona, publicado hoy, que decía cómo la IA nos va a ayudar a vender más lechugas. Pues eso es la mentalidad de impactar en lugar de entregar. ¿Vale? Tercer aprendizaje, enamórate del problema, no de la solución. Esto es algo también que las compañías, sobre todo las grandísimas compañías, caen en el error de defender a muerte la solución que han pensado. Cuando lo que tienes que defender a muerte es que has entendido perfectamente el problema. ¿Vale? Aquí os recomiendo, por ejemplo, no sé si habéis visto la película de BlackBerry, pero el dueño de BlackBerry, creo que era Mike, el que era uno de los fundadores, el que era más técnico, estaba enamorado de su solución del teclado que hacía clic, 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 clic. Y fue lo que le costó después el no ser competitivo en el mercado. ¿Vale? O Kodak estaba enamorada de su solución de revelado con sus capetes. No supo ver que el verdadero problema era que la gente quería guardar momentos, compartir momentos y capturar momentos. ¿Vale? Entonces, es muy importante que realmente como project manager pongamos el foco en qué queremos resolver, cuál es el problema y no la solución. ¿Vale? Cuarto aprendizaje. Conecta con usuarios, no con requisitos en un papel. Esto también es muy importante cuando tenemos una mentalidad de producto. Los productos nacen para que los usuarios, para que los clientes realmente los utilicen y generen un valor a ellos, ¿no?
Y lo malo que tienen los documentos es que un poco lo que pone ahí, ¿no? No tienen emociones, no sienten frustraciones, no tienen alegría, miedos, etc. Los usuarios sí. Ganas muchas veces más con ese contacto con los usuarios de lo que te va a poner 300 requisitos en un papel. ¿Vale? Por ejemplo, no sé, buscando también ejemplos, Procter & Gamble diseña sus productos de limpieza yendo a los hogares y viendo cómo la gente los utiliza. ¿Vale? Eso es un diseño central de las personas. Viendo que, oye, yo pongo el palo más largo porque se tienen que agachar. Viendo cómo no entra por debajo de los sofás. Viendo y así diseñan sus productos. Vale, pues ese acercamiento a los usuarios es mentalidad de producto. Quinto aprendizaje clave. Piensa en ecosistemas, no empiezas sueltas. Esto es fundamental, porque los proyectos, y después ya lo veremos, son piezas para hacer productos, para hacer servicios. Pero esos productos, como estén desconectados o como no estén alineados con una estrategia global de compañía, pues muchas veces no generarán el valor en el que fueron pensados. Imaginaros, por ejemplo, que os encargue el proyecto de hacer una bombilla inteligente. Podéis hacer la mejor bombilla inteligente del mundo, que como no se conecte al Alexa, al Google Home, al Siri, a no sé qué de turno, no vais a vender una bombilla. Pues esto es lo que pensar en ecosistemas. La mayoría de empresas esto no han entendido y han generado ecosistemas alrededor de su gran cadena de valor. Por ejemplo, Amazon, e-commerce, Amazon Web Service para la parte de los e-commerce en la nube, Amazon Prime Video para el streaming, sistemas de financiación, banco, que empieza a aparecer un banco. Esos son ecosistemas que complementan todas sus soluciones. ¿Vale? Y todos los proyectos están alineados a una única estrategia o a una estrategia que realmente tiene clara. Aprendizaje clave número 6. Abraza la incertidumbre, no la combatas. Esto choca mucho con la gestión de proyectos. Estamos muy acostumbrados a mi plan, mi Gantt, mi planificación de proyectos, mis tiempos, etc. Pero el mundo es muy cambiante, lo venimos hablando. El mundo es muy difícil predecir el tiempo, o sea, predecir lo que sucederá a lo largo del tiempo. Y es más importante aprender en ciclos cortos muchas veces que plantear grandes escenarios que nos cumplirán. El ejemplo de SpaceX, conocéis SpaceX, ¿no? Lanzando su, no sé, un gran cohete, el Falcon 9, ¿no? Algo así. No plantearon un proyecto a 5 años totalmente waterfall, durante el quinto año un cohete iba a despegar y iba a aterrizar en su mismo sitio. Dijeron, vamos a hacer uno, vamos a intentarlo, aunque seguro que explotará, y a ver qué aprendemos y así hacemos el siguiente. Y con esa filosofía lograron en 6 años, explotando unos decenas de cohetes, que el 6.º año consiguieran que un cohete despegase y aterrizase en el mismo sitio y a partir de ahí nunca más explotaron. ¿Vale? Esa es la mentalidad de abraza la incertidumbre, no sabes qué va a pasar, el problema es muy complejo, pero aprende cada iteración y tiene una iteración controlada. Está claro que el primer cohete lo subieron las horas. Eso también hay que tener en cuenta nuestra confianza en nuestras soluciones. Aprendizaje clave número 7. Construye equipos, no grupos de recursos. ¿Vale? Este es un aprendizaje que en la mentalidad del producto las empresas deberían organizar equipos autónomos alrededor de los productos. Y la gente que está en proyectos debería hacer proyectos para mejorar esos productos. Si tú eres dentro de esa parte de productos, eres parte de un equipo de proyectos, esos equipos de proyectos pueden ser estables. Y si son estables, puedes invertir en ellos para que cada vez tengan un desempeño mayor y una productividad mayor. O sea, merece la pena invertir en equipos de alto rendimiento cuando estás organizado por productos. ¿Vale? Porque esa gente que ejecuta un proyecto, mañana lo volverá a ejecutar a otro, pasado otro y será la misma gente. Y como decíais antes, no me acuerdo que lo comentaba, pero lo comentasteis mucho, la comunicación, la seguridad psicológica, el que realmente un equipo sea productivo como equipo, pues es lo que hoy día marca la diferencia. Y otra cosa, yo insisto, esto de PNI, de llamar de recursos a las personas, a mí me sigue chocando, de verdad. Y lo he escuchado varias veces en las charlas de hoy, y a mí me sigue chocando porque es como si yo llamase cohabitantes a mi mujer y a mis hijos de mi vivienda. ¿Es técnicamente correcto? Sí, pero te pierdes la mejor parte, ¿no? Pues lo mismo sucede con las personas y los equipos, ¿no? Al final esos equipos de alto rendimiento
No sé si os habéis leído el libro, os lo recomiendo, de Creatividad S.A. de Ed Catmull, el CEO de Pixar. Él dice que el éxito de Pixar era la seguridad psicológica que tenían a decir uno a otro, tu idea es una mierda. ¿Vale? Y viceversa. ¿Vale? Entonces, esa parte de seguridad psicológica de mejorarse con las ideas de todos es la parte que hacen los equipos más productivos. Aprendizaje clave número 8. Entrega valor de forma continua, no una única fecha final. Esto lo veíamos, ¿no? Si eres capaz de entregar valor en ciclos que no es al final vas a reducir muchísimo la incertidumbre, vas a aprender del usuario, vas a aprender del cliente. Yo no sabía que se podía hacer un hospital por fases, también lo comentó Antonio. Me hubiese gustado traeros ese ejemplo, ¿no? El ejemplo que comentaba Antonio en su charla. Pero en la mayoría de cosas sí que podemos tener esta mentalidad. Vale. Spotify, está claro que las soluciones digitales, Spotify no lanzó un equipo de escuchar streaming de audio y ya lo dejó ahí. Cada día saca funcionalidades, bueno, está continuamente sacando nuevo valor a sus usuarios. Vale. Pero no solo el producto software, sino también el producto físico. Hoy en día los coches Tesla se te actualizan mientras están en el garaje y tienen nuevas funcionalidades que no tenías antes de irte a dormir. O mejora el sistema de conducción autónoma, o saca una nueva funcionalidad de pesca, ¿no? Entonces, es importante ver cómo podemos entregar valor de forma continua, como por ejemplo una PlayStation, ¿no? Que todo el mundo de los niños tiene en casa. Si tú fabricas el hardware, pero después no le das valor en iteraciones, pues perderás ese gancho de tener, ¿no? Y aprendizaje clave número 9, construye productos que evolucionan, no proyectos que terminan. Esto va muy ligado a esto mismo que estaba diciendo, ¿no? Un proyecto acaba el día de la entrega, pero un producto comienza justo ese día. Y es la parte más importante. Esta frase, que es tan simple, es lo que muchas veces no somos conscientes. Para hacer un proyecto, o sea, un producto empieza el día que termina el proyecto. Y ahí se demostrará si es un éxito o no es un éxito. Por eso hay que tener esa mentalidad de filosofía de estar siempre evolucionando todo lo que construyes. El iPhone 17 lo puedes hacer algún proyecto, pero el iPhone es un producto. Y como no seas competitivo año a año, tu producto se desposiciona. Entonces, ¿cómo te organizas? ¿Por el proyecto o por el producto? Pues probablemente por el producto y tienes los proyectos para los nuevos iPhones y las nuevas innovaciones, ¿no? Esa es la filosofía de organizarse por producto, ¿vale? Y lo que me gustaría que os llevaseis es que esto no es una lucha proyecto-producto, que yo creo que lo he dejado bastante claro, sino que es ver los proyectos como una palanca para mejorar productos de manera iterativa y evolutiva. ¿Vale? Yo creo que ahí nuestro rol como project manager va muy ligado a, dentro de esos productos, cómo somos capaces con los proyectos de dejar una organización en un momento diferente, un producto en un momento diferente. ¿Vale? Por eso, también creo que lo comentaba Antonio, que lo comentabais muchos en vuestras ponencias, los proyectos son transformacionales, porque dejan en un sitio que no estabas antes de hacer el proyecto. ¿Vale? ¿Y cuál es el rol del project manager en todo esto? Pues aquí hay un aprendizaje, una cosa muy buena, y es que con todo este cambio que estamos viendo desde el punto de vista de la consultoría, hemos visto cómo esos modelos más ágiles que venían de la agilidad, que si Scrum, que si Kanban, que si modelos que eran muy operativos en la parte del delivery, de la parte de entrega de los proyectos, se olvidaban en muchos casos de la capa de gestión, de la capa que muchas veces es muy necesaria, que es la parte del control presupuestario, control de los hitos, captura de los beneficios, etc., ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol de todo esto? Pues seguir haciendo lo que seguís haciendo también, todo lo que está bajo el paraguas de project manager, ¿no? Desde la resolución de conflictos, planificar presupuestos, definir indicadores, la seguridad de la comunidad, ¿vale? Con esa mirada de CEO y con esos 9 tips que os acabo de dar, ¿vale? En organizaciones orientadas a producto, la figura del project manager se vuelve más relevante, pero como habilitadores de grandes cambios, lo que decía, como habilitadores de grandes transformaciones. Por eso yo creo que este es un momento, una oportunidad muy buena de profesionalizar la profesión, de dar ese salto en la tarea del producto y coger puestos de liderazgo realmente transformacionales dentro de las organizaciones. Y como yo soy consultor y al final tengo que vender esto a las empresas, pues esto lo acompañamos también a veces con datos, ¿no? McKinsey, hay muchos estudios de McKinsey que dicen que las organizaciones orientadas a producto
pues tienen 3 veces más time to market, la tasa de no conformidades o defectos con el cliente pues se reduce entre un 50 y un 70%, el retorno al accionista de las empresas orientadas a producto genera un retorno más del 60% de los accionistas, unos márgenes operativos mucho mejores, y el compromiso del cliente y el reconocimiento de marca pues también aumenta con esta visión del producto. ¿Vale? Entonces, a mí me gustaría terminar con esta pregunta, ¿no? Que pongáis, que apartéis vuestro ordenador con el GAN, los planes, la parte de los recursos, la parte de todo lo que tenéis que gestionar y que penséis como CEO, ¿no? La competencia, que está quitando el mercado, el retorno al accionista, la marca, cómo está mi marca reconocida del mercado, y os preguntéis, ¿no? ¿Organizaríais vuestro negocio por proyectos que empiezan y terminan o por productos que evolucionan y crean valor de forma continua a tus usuarios y clientes? La respuesta a esto es la evolución como Project Manager. Muchas gracias.